Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Liz Valareso. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. Estamos empezando su noticiero de esta edición a las 7 de la mañana. ¿Cómo estás, Milton? Hola Liz, amigos, buen día, qué gusto saludarlos. Son las 7 de la mañana con 1 minuto. Estamos nuevamente, como todos los días, con ustedes en la emisión matinal. Y bueno, tenemos temas importantes y a las 7:30 las entrevistas como todos los días. Sí, y contarles quiénes van a estar en ese espacio, ¿no? Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas, sobre la recaudación tributaria a propósito de cómo cierra el mes de enero. Ya recordemos, pues, con la vigencia de nuevos impuestos. Y también va a estar con nosotros Cynthia Game, la viceministra de Educación, para hablar del Plan Nacional Aprender a Tiempo. ¿Qué es esto? Es el plan para recuperar a los estudiantes que se quedaron con deficiencias luego del confinamiento de casi 2 años por la pandemia del COVID-19. Vamos a empezar revisando noticias. Noche agitada en el Consejo de Participación Ciudadana, que sigue en crisis, ya una semana de pugna con 2 cabezas. Cada quien reclama la vicepresidencia, la presidencia del organismo. Anoche hubo un allanamiento, un acto urgente por parte de la Fiscalía, ese es el Twitter, un acto urgente allana las oficinas del Consejo de Participación para recabar evidencia documental física y digital tras haber recibido una denuncia por un supuesto delito de acceso no consentido a sistemas de información. Temprano, el día lunes, en una rueda de prensa, el presidente del organismo, Hernán Ulloa, había solicitado que se pongan denuncias por este tema y ahora se realiza este acto urgente. Sí, ocurrió ayer a las 10 de la noche cuando se realizó, pues, este operativo por parte de este allanamiento, por parte de la Fiscalía, como ya lo mencionabas. Inmediatamente Hernán Ulloa hizo también un pronunciamiento diciendo que estos actos urgentes que se realizaban sobre el departamento informático, porque es información digital, también física, hay que decirlo, decía él que responde a las denuncias que formularon, ¿no? Ya con anterioridad sobre estas irregularidades que llamaban mucho la atención y realizadas por las autoridades competentes en su momento. Así es, vamos a escuchar lo que dijo anoche Sofía Almeida cuando se estaba realizando esta acción de la Fiscalía. Ella lo puso en sus redes sociales. En este momento están allanando las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el área de informática, y solamente han ingresado funcionarios y no han dejado ingresarme a mí como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y ni siquiera respetando el cargo de consejera, y poder verificar que todo esté en orden y no haya algo que esté en contra de esta administración. Bueno, y eso que estamos viendo ahora, tras lo dicho por Sofía Almeida, es el comunicado oficial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en su parte medular, pues, dice, ¿no?, que se solicitó a la Fiscalía se dispongan a estos actos urgentes para prevenir que se sigan cometiendo irregularidades y posibles infracciones en virtud de la distracción arbitraria de bienes públicos que son asignados a las diferentes áreas, como son Secretaría General, Comunicación o Tecnología. Así es. Bueno, hoy está convocado el grupo de minoría del Consejo de Participación Ciudadana para una reunión de este grupo a las 4 de la tarde. Vamos a ver qué pasa hoy y vamos a ver si es que hay algún tipo de pronunciamiento de parte de Hernán Ulloa y el grupo de mayoría que está funcionando afuera y que se reunió ayer justamente vía virtual. Vamos a continuar con otros temas, hablar de minería ilegal. Bueno, solamente ayer, esa imagen es de ayer, captada por nuestro corresponsal en la zona de Yutsupino. Ustedes ven cómo se encontraba la maquinaria escondida entre la maleza. Ahí está. Solamente ayer se encontraron 7 nuevas maquinarias que eran utilizadas para la minería ilegal. Sí, Milton, recordemos que este es un operativo que arrancó el 13 de febrero en el que participaron militares y policías, más de 1.500 uniformados. Ayer se hizo el hallazgo de esta maquinaria de retroexcavadoras, ¿no? Son 48 en total. Además de eso, ahí se encontraron 10 bombas de agua y 7 motores que han sido utilizados por los mineros ilegales en esta zona en Napo. La ministra de Gobierno indicó que este operativo ha permitido restablecer el control absoluto de esa zona. Escuchemos lo que dijo. Porque esta actividad requiere muchísimo dinero. Cada máquina de las que hemos incautado en este momento y que se encuentran
bajo la autoridad judicial tiene un costo de entre 180 y 250 mil dólares. Aquí hay una actividad empresarial. El juez puede disponer la destrucción, tampoco ha sido aplicada. En esta ocasión vamos a solicitar que esa disposición se aplique. Y de ninguna manera, por un concepto básico de seguridad jurídica, se trata de una suspensión de derechos mineros o de concesiones. Es la actividad minera la que ha sido suspendida. Es que justamente por esto el ministro de Energía se refería a la suspensión de la actividad de minería en la provincia del Napo. Una cuestión para acotar, Liz y amigos, que es lo que más le preocupa a las autoridades. Ayer cuando la policía pudo llevarle a nuestro corresponsal a hacer un sobrevuelo, yo conversaba con el general Fausto Salinas, que está a cargo del operativo, y me decía que, igual lo que dijo la ministra, ¿no?, que se espera que las autoridades de justicia actúen en derecho, porque de lo contrario lo que puede pasar es que esta gente pueda recuperar sus máquinas que están incautadas y volver a operar. Ahora, se ha dicho también que los operativos en esa zona, aunque la ministra decía que se ha recuperado el control, se van a extender unos 2 meses más, ¿no? Hay que recordar que la alerta sobre lo que sucedía en este sector en Napo se originó en noviembre del año pasado. Desde ahí comenzó esta investigación, como también lo han señalado las autoridades, hasta poder ya llegar con estos 1.500 uniformados y realizar el operativo que ya hemos mencionado aquí, los resultados. Vamos ahora a hablar... Solamente veíamos, sí, una cosa de las imágenes que veíamos, Liz, perdóname, la gente que está con carteles, mucha gente que se mete a esta actividad, que lo usa como medio de vida, que son, digamos, muchos de ellos utilizados, ahora están en estos problemas económicos. Es decir, hay una cara de la moneda que también involucra a gente que lo que ha hecho es buscar trabajo. Obviamente, grandes grupos de poder los utilizan, les dan trabajo y ellos ahora son los más afectados. Tienes mucha razón en eso. Son las 7:07 de la mañana. Vamos ahora a hablar de la delincuencia, de la violencia, sobre todo en la zona 8. Bueno, ahí estamos viendo imágenes, Milton, de estos hechos que se han suscitado en esta semana, ¿no? Recordemos que empezamos la semana con esa imagen de 2 cuerpos sin vida colgados en el puente de ingreso al Cantón Durán, de ahí en adelante una serie de sicariatos que es noticia de cada día, ¿no? Y eso genera no solamente preocupación al ecuatoriano, sino también ya traspasa las fronteras. Ayer el embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, se refería a eso, ¿no? Ya el problema, la connotación que va tomando también, y como digo, el hecho de ellos, una vez más, me refiero a ese país, a Estados Unidos, decir que van a respaldar al Ecuador y lo van a apoyar en lo que puedan para darle frente al crimen organizado. Ayer justamente llamaba la atención esa declaración fuerte del embajador Michael Fitzpatrick. Mencionó la palabra rabia, que están con rabia por... refiriéndose puntualmente al hecho de las 2 personas que aparecieron colgadas en el puente de Durán. Pero claro, como tú dices, el embajador ha ratificado ese apoyo al Ecuador, porque lo que hemos visto, sobre todo con este tema de Durán, nos asemeja mucho a esas guerras de cárteles de la droga en México que tanto daño causaron a ese país durante mucho tiempo, sobre todo en esa zona donde funcionaban los cárteles de la droga. Escuchemos al embajador Fitzpatrick. Vemos con preocupación lo que ha pasado, con tristeza, pero también vemos con rabia, con rechazo. Estas bandas criminales globales están utilizando lo que funciona en otros países y ahora intentando no implementarlos, imponerlos acá. Hay que rechazar todo esto. Bueno, esas eran las declaraciones, no parte de las declaraciones. Milton, recordar también que Estados Unidos está muy pendiente de este tema. Ellos generaron una alerta, incluyeron al Ecuador en una lista de países que no recomiendan ser visitados por sus ciudadanos. En un determinado momento, a aquel cuerpo consular que está sentado acá en la ciudad de Guayaquil, le daban la recomendación de no transitar por ciertas vías de la ciudad consideradas peligrosas. Entonces, esto, como decíamos, ya tiene una repercusión que traspasa las fronteras. Al momento en que en otro país te dicen, ¿sabe qué? No vaya, no visite Ecuador porque es inseguro, mientras acá estamos también tratando de atraer ese turismo, pues suena contradictorio, ¿no? Escuchemos al embajador. Estamos colaborando en todos los niveles, Estado a Estado, gobierno con gobierno, nuestros expertos de inteligencia, la policía, fiscales, la lucha anticorrupción, antinarcótico, todo está interconectado y obviamente lo que necesita el país en este momento es un rechazo total a la violencia, la corrupción, la intimidación. Ecuador ha experimentado unos récords de capturas de cocaína y me parece que toda esta violencia que está sufriendo Guayaquil tiene mucho que ver con los éxitos del Estado ecuatoriano.
Bueno, para cerrar el tema de la violencia, tuit de Luis Antonio Ruiz hace 6 horas. En horas de la madrugada, en la parroquia de José Luis Tamayo, en Salinas, 2 sujetos que se movilizaban en moto intentaron asesinar a un ciudadano que estaba estacionado afuera de un bar. Y así los hechos de violencia que se reproducen en diferentes zonas del país, sobre todo en la zona 8, en donde están Cantón Durán, San Borondón, Guayaquil. Son las 7:11 de la mañana. Vamos a hablar ahora de la corrupción también en hospitales, que genera acciones como el allanamiento el día de ayer en el hospital del IES Seibos. Bueno, recordar que la madrugada de ayer se realizó este allanamiento, realmente fueron 6 los perpetrados acá en Guayaquil en busca de recabar evidencias ante un presunto caso de peculado en el hospital de IES Seibos relacionado con adquisición de productos para la terapia respiratoria, Milton. $230.000 sería el sobreprecio que se está determinando en esta investigación. Por eso se realizó este allanamiento o esta serie de allanamientos que dejaron como detenidas a 7 personas que están siendo investigadas dentro de este proceso que está abierto. Y se recabó, se confiscó documentación, teléfonos celulares para revisar esta información. Solamente acotar que según el IES en los últimos meses pues se han realizado casi 200 denuncias a nivel nacional por causas de peculado, cohecho, tráfico de influencias, mencionaban ellos, extorsión, ataque a la integridad de sistemas informáticos e intimidación a funcionarios. Bueno, hablamos del IES, seguimos hablando del IES, pero en otro tema, por los planes que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para hacer cambios y buscar la forma de que el IES sea viable. Ayer estuvo acá el presidente del Consejo Directivo y realmente esa noticia que dio como buena, que resulta no siendo tan buena, de que aumenta en 10 años la expectativa de vida de los ecuatorianos, pero claro, eso aumenta la edad de jubilación. Es un tema que preocupa lo que se estaría planificando para aplicar en la seguridad social, Lisa. Y hay un déficit, ¿no?, importante, y es por eso que ahora se analizan algunas vías para proponer reformas a la Ley de Seguridad Social. Podría ser esto, presentarlo en el mes de abril o marzo. También dijo que con esto de aquí pues desvirtuó algunos temas que quedaban en el aire, que comenzaban a circular, Milton, como el incremento quizás en las aportaciones. Pero hemos preparado una nota que recoge precisamente lo que el presidente del Consejo Directivo del IES dijo en este espacio el día de ayer. Para empezar la entrevista. El presidente del Consejo Directivo del IES llega con lo que parece ser una buena noticia. Los ecuatorianos estamos viviendo más. 10 años más, para ser precisos, según la esperanza de vida de nuestro país. Pero esta noticia realmente no es tan buena, pues según Cepeda, esto ha generado un impacto de $46.000 millones para el IES. La preocupación real de los aportantes es: ¿se va o no se va a aumentar la edad de jubilación? No hay ninguna propuesta para decir vamos a subir a 70, 75, 68, nada de eso. Entonces, lo que tenemos nosotros es que construir una propuesta en función de la conjugación de estas variables. Cambiar el cálculo para el pago de pensiones es otra de las salidas, de la que prefirió hablar con mayor detalle. Ahora son sobre los 5 mejores años. Nosotros estamos haciendo la corrida financiera para ver qué sucede si eso se hace sobre los 10 mejores años o sobre los 15 mejores años. Y si es que esto nos da un balance positivo, no habría necesidad de cambiar la edad de jubilación. Mientras que en lo que corresponde al seguro de salud se ha hablado de la posibilidad de un copago, es decir, que el afiliado pague parte de su atención médica. No hemos analizado, pero según cómo están las cifras del seguro social en el tema de salud, tenemos también que revisar la estructura de ese seguro. El IES, según Cepeda, tiene $2.290 millones en aportes de afiliados y gasta $4.623 millones por el pago de pensiones, es decir, hay un déficit. Además, sostiene que actualmente hay 5.72 afiliados por cada jubilado y que lo óptimo sería que existan 8 afiliados por cada jubilado. Es decir, se debe crear 1.076.000 fuentes de empleo. Si esto no pasa, la salida sería modificar los aportes estatales o la forma de cálculo del pago de pensiones, años de aportación o ajustar la edad de jubilación. Y a finales de mayo el país conocerá lo que podría ser una dolorosa propuesta. Dayara Monroy, 24 horas. 7:17, seguimos en 24 horas matinal y una noticia preocupante. La droga incautada está poniendo a rebosar las bodegas donde se almacena. Hay más de 100 toneladas de droga
que están en las bodegas, que están embodegadas, que están esperando su destrucción. 100 toneladas de lo que se incautó el año pasado, increíble. La mitad, ¿no? La mitad, Milton, de lo que se incautó el año pasado. Ya este año van más de 25 toneladas y esa cifra sigue en aumento. Y ahí, por un lado, la policía que dice que a ellos no les corresponde, no les compete, ¿no?, esa labor de destruir esa droga, pero el organismo que le compete dice que está en mejores manos si es que está en manos de la policía. Esta droga tiene que irse a Quito. Tiene que irse a Quito para ser destruida allá. Muchos años atrás había el horno o donde se le destruía acá en las inmediaciones del GIR, pero en un determinado momento eso cambió. Entonces, ese es un tema que preocupa, ¿no? Porque ya lo que dice la policía es dónde más vamos a almacenar esa droga que se incauta a través de los distintos operativos, de los golpes que se da al narcotráfico. Claro, y además el peligro es que se la roben. Ya pasó un caso en la Amazonía que se asaltó una bodega donde estaba la droga incautada y se llevaron casi media tonelada de droga. Escuchemos al subcomandante de la zona 8, al coronel Marcelo Cortés, sobre este tema. Realmente tenemos nuestras bodegas saturadas. Ese problema que nos está generando gran preocupación, tenemos que destinar gran cantidad de funcionarios policiales para la seguridad de gran cantidad de droga. Necesitamos urgente exhortar a la ex-CETED, actual Coordinación Zonal 8, a los funcionarios judiciales, se realice la destrucción de la droga que tenemos en bodega. En lo que va del año no ha habido una sola destrucción. Bueno, ahí el problema, reconocido por la policía, Milton, de no tener ya un espacio, ¿no? Entonces, y sí les preocupa porque van haciendo estos operativos que van dejando un buen resultado de incautación, de decomiso de esta droga. ¿Y dónde va a ir a parar? Como tú decías, se vuelve vulnerable el sitio, deja de ser seguro por no tener ya dónde ingresar, ¿no? Tantas toneladas que va incautando la policía. 7:20, vamos a cambiar de tema. ¿A cuál íbamos, Stalin? Recuérdame. Retraso académico. Yo me retrasé. 7 de cada 10 niños y jóvenes afirman que están aprendiendo menos que antes de la pandemia. Este tema es bien importante y preocupante. Lo vamos a analizar ya mismo con la viceministra de Educación. Sí, Milton, hay áreas específicas, ¿no?, dentro del aprendizaje que, como tú bien señalabas, se da primero por lo difícil de las clases virtuales. Otro campo que entra ahí también es la deserción escolar, aquellos que no pudieron ni siquiera conectarse virtualmente, y eso ha implicado un retraso de 2 años, ¿no?, en ese proceso educativo. Pero yo te mencionaba que hay materias quizás que son más puntuales, como lengua, por ejemplo, algo de matemáticas, es donde se han registrado la mayor cantidad de problemas en este retraso que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes, pero más los niños. Veamos un reportaje. El regreso a la presencialidad de la educación, si bien es un aspecto positivo para niños y jóvenes del país, no tardará en evidenciar el retraso académico que tienen por efectos de la pandemia y la situación socioeconómica de sus hogares. Así lo revela una encuesta realizada por la UNICEF y el Ministerio de Educación. Los estudios más moderados muestran que son 2 años de rezago educativo. Hay estudios que hablan de 3 años y 4 años incluso, lo cual es preocupante. Lo que hay que entender aquí es que cuando uno no está en la presencialidad, no solo deja de aprender lo que tenía que aprender ese año, sino que también hay lo que se denomina olvido pedagógico. La encuesta realizada entre octubre y noviembre de 2021, la última disponible, fue practicada en 5.909 hogares, de los cuales 1.203 ya habían regresado a la presencialidad y 2.784 se mantenían con educación virtual. Esa encuesta arroja que 7 de cada 10 niños y adolescentes sienten que aprenden menos en las clases virtuales. Este profesor de matemática de la Politécnica Nacional sostiene que el vacío es enorme. Tendremos que acelerar la enseñanza, buscar nuevos métodos para acelerar la enseñanza y de alguna forma compensar este tiempo. Y la evidencia de ese vacío no tardará en salir a la luz con el bajo rendimiento de estudiantes, una eventual repitencia o deserción, dice, por lo que los establecimientos educativos deberán ser muy creativos y los alumnos muy disciplinados para recuperar el tiempo perdido. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.
Un tema bastante preocupante, Milton y amigos, y es por eso que vamos a ampliarlo ya con más detalles con la viceministra de Educación, Cynthia Game, que nos va a acompañar en el espacio de entrevistas en pocos minutos más. Así es, cambiamos de tema y la superintendenta de bancos, Ruth Arregui, finalmente sí irá a juicio político. Ayer se rechazó con 91 votos del Pleno de la Asamblea ese pedido de la Comisión de Fiscalización para que se archive el proceso presentado en su contra. Sí, las bancadas que respaldaron el llevarla a juicio político básicamente son UNES, Pachacuti y la IDE, la bancada oficialista y el Partido Social Cristiano, pues se abstuvieron de dar esos votos. Ahora habrá que esperar, Milton, en los próximos días seguramente será convocada al Pleno para poder ejercer su defensa y mencionar que hay que ver cómo prospera, ¿no?, este juicio político, pero que la censura y destitución dependerá de completar 70 votos en la Asamblea. Son las 7:23 de la mañana, tenemos otros temas. Bueno, y hoy va a las 10 de la mañana el presidente de la República, Guillermo Lasso, a estar en la zona de la Gasca. Va a empezar este tema del aporte de China para los afectados por el aluvión del 31 de enero. Vamos para el sector. Ahí está Juan Miguel Rodríguez. Nos va a contar detalles de lo que va a pasar hoy. Hola, Juan Miguel. ¿Qué tal, Milton? Amigos televidentes, muy buenos días. Efectivamente, yo me encuentro en el sector de la Gasca porque aquí se va a llevar a cabo un evento del presidente Guillermo Lasso en cooperación con la Embajada de China, donde van a entregar kits de electrodomésticos a los afectados por el aluvión de la Gasca y la comuna del pasado 31 de enero. Como vemos, a esta hora de la mañana ya se está llevando todo el evento protocolar, están instalando las carpas, bueno, ya están instaladas las carpas, las sillas, están haciendo pruebas de sonido para que se lleve a cabo en este evento. Según lo que nos han informado desde el área de comunicación de la presidencia, acá también estará el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, por supuesto el embajador de la República China, Chen Guoyu, el presidente de la República y el canciller Juan Carlos Holguín. Esto es el panorama a esta hora de la mañana, esto es lo que le podemos informar desde este punto de la ciudad. En las próximas emisiones nosotros les estaremos dando más detalles de lo que se va a llevar a cabo acá. Milton, tú tienes más noticias. Muy buenos días. Bien, son las 7 de la mañana, no se ve el reloj, 7:28. Gracias, al mismo tiempo me hicieron 3. Cynthia Game, la viceministra de Educación, está con nosotros para conversar sobre este plan Aprender a Tiempo, que tiene que ver con corregir las deficiencias que tienen los niños, los jóvenes, que ha dejado la pandemia. Efecto importante de la pandemia, no solo el tema psicológico, sino el tema de que han aprendido realmente. Buen día. Buen día, Milton, y a todos los que nos escuchan hoy por el programa aquí en Teleamazonas. Realmente, para poder entender los aprendizajes de los estudiantes, hemos trabajado mucho en monitoreos y en evaluaciones, que nos han arrojado resultados para poder tomar acciones pertinentes y apropiadas para recuperar esos aprendizajes. Por eso, el plan Aprender a Tiempo es un plan de acción afirmativa para recuperar esos aprendizajes. ¿Este plan es presencial o virtual? Este plan es presencial, porque la presencialidad garantiza esa recuperación de aprendizajes. ¿Va a ser extracurricular, fines de semana, No. ¿Cómo va a ser? Las instituciones educativas, los directivos, los docentes, analizan y hacen la evaluación inicial, donde pueden identificar en qué nivel de avance curricular se encuentra el estudiante y puede tomar la decisión de aplicar el aprendizaje en 2 áreas específicas, en este caso la comunicación y las matemáticas, todo lo que son las destrezas de pensamiento lógico matemáticas. ¿Por qué? Porque los resultados de monitoreos que hemos hecho, por ejemplo, Milton, nos arrojan que 5 de 10 estudiantes no han alcanzado las habilidades en comprensión lectora y 4 de 10 no han alcanzado las habilidades en comprensión y pensamiento matemáticos. Entonces, con esos resultados podemos tomar estas decisiones para que los estudiantes recuperen los aprendizajes dentro de sus instituciones educativas. Viceministra, buenos días. Y ahí me surgen 2 inquietudes. La primera es, se ha hecho un monitoreo, pero uno puede interpretar que esto es a simple vista, al azar, ¿no? ¿Va a haber algún tipo de evaluación dirigida a cada niño? Porque también esto es un proceso individual. Hay niños que a lo mejor les resultó mucho más fácil adaptarse a la educación virtual y otros que definitivamente pues
colapsaron más bien y hoy tienen una actitud hasta de que me importismo. Hay estudios que señalan eso, ¿no? Frente al aprendizaje, por lo difícil de adaptarse a ese tipo de educación. Así es, Liz. Específicamente, nosotros estamos haciendo un acompañamiento y evaluación permanente a la aplicación de este plan. Hoy en día, 2008 instituciones educativas lo han implementado y nosotros hemos evaluado cómo ha ido ese avance de aprendizajes en estas competencias como es la comunicacional y las matemáticas, para poder tomar las medidas y seguir avanzando en estas competencias básicas que necesitan nuestros estudiantes. Esto pasa indistintamente de qué tipo de plantel educativo sea, si es que es particular, si es que es fiscal, municipal. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el régimen Costa? Acá hay algunos colegios cerraron ese ciclo, si bien regresaron a las aulas y eso mejoró el ánimo de los chicos, fue poco el tiempo que lograron ya estar presencialmente, ¿no? Porque ya salieron de vacaciones. Entonces, ¿cómo se lo va a ejecutar? ¿Quedará para el siguiente inicio del año lectivo? ¿Cómo va a ser? Bueno, los resultados que tenemos hasta el momento en la evaluación que hacemos continuamente, efectivamente en ciclo Costa comenzó el plan no recién en enero. El plan ya fue implementado desde finales, podría decir desde del último trimestre del año 2021. Las instituciones educativas se fueron sumando y entre esas instituciones educativas también encontramos a las de régimen Costa. ¿Qué es lo que pasará ahora que viene el ciclo de vacaciones en el régimen Costa? Los estudiantes al retornar en el mes de mayo, las docentes y las instituciones educativas podrán continuar con el plan de acuerdo a las competencias que los estudiantes tengan. ¿Cuál es el nivel de retraso que tienen los estudiantes, viceministra? Escuché datos que son escalofriantes, la verdad, en algunos lugares del país más que en otros. Sí, los niveles de aprendizaje en ciertos sectores realmente implican que 7 de 10 estudiantes hoy tienen dificultades para aprender estas competencias básicas. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos actuando no solamente en las zonas urbanas, sino también lo estamos implementando en los sectores rurales, en el área, en las escuelas unidocentes, en las multigrados, para poder permitir eso. Y además, Milton, eso fue lo que nos permitió arrancar con este plan, al haber encontrado que los niveles de aprendizaje en estas instituciones educativas eran menores al nivel 1. Estamos hablando de qué tiempo de retraso, ¿entre 1 año, 2 años? El retraso, obviamente, los organismos internacionales y todas las evaluaciones indican que ya hay 2 años. 2 años. 2 años por la pandemia. Pero generacionalmente y en aprendizaje ya hay 10 o 11 años, como lo indicó la CEPAL. Ahora, viceministra, hay esa brecha, ¿no? Que de un aprendizaje, un retraso de 2 años, como usted decía, pero también hay otras cifras que hablan de ese estrés que les ha causado la pandemia. 60% de niños lo sufre. Yo le mencionaba a usted un 20% demuestra una actitud de que me importismo hoy. Y es por eso que incluso UNICEF cita que, si bien es cierto, hay que recuperar esa parte educativa, la contención emocional también es bastante importante hoy para ellos. ¿Cómo se trabaja para lograrlo de la mano, ¿no? Para que las dos cosas vayan a lo mejor encaminadas hacia el mismo objetivo, fortalecer a nuestros niños? Bueno, efectivamente el plan Aprender a Tiempo tiene, aparte de la comunicación y las matemáticas, un tercer objetivo que es nivelar e identificar esos estados emocionales que los niños están ahorita sufriendo y han sido vulnerados. Una psicóloga educativa decía que más o menos el 20% de niños de los encuestados ya no les importa nada. O sea, perdieron ese entusiasmo por estudiar. Así es, la desidia que tienen hoy los estudiantes de dar continuidad a sus aprendizajes, hoy tiene que verse desde una mirada más interdisciplinaria. Y eso es lo que también hemos incorporado dentro de nuestra gestión para los docentes, trabajar proyectos interdisciplinarios que permitan al estudiante tener una mirada global, aprendizajes colaborativos que estabilicen esas competencias socioemocionales que también deben de tener. Porque realmente estudiar detrás de una pantalla,
no compartir con los compañeros, en recorridos que he hecho a diferentes instituciones educativas, ver el rostro de los estudiantes implica ver realmente un cambio en su actitud y en su estado emocional. El poder compartir, el poder aprender juntos, son puntos muy importantes dentro de la formación integral de un individuo. Y estos 2 años de retraso escolar que tienen muchos de nuestros niños, ¿en cuánto tiempo se lo va a poder lograr ya nivelar? Bueno, nosotros esperamos con todas las herramientas que estamos utilizando en este momento, el plan Aprender a Tiempo, un currículo priorizado con énfasis en 4 competencias, entre ellas están la matemática, la comunicacional, la digital y las habilidades socioemocionales, poder llegar a todos los estudiantes de nuestro país y alcanzar esa nivelación de aprendizajes en nuestra gestión. Sé que va a tomar mucho tiempo y estamos conscientes de eso, y por eso el llamado a la presencialidad, porque necesitamos recuperar esos aprendizajes. Pero dígale al COE, pues. Bueno, también dependen siempre de las medidas que tengamos en cada... Y esas medidas, ¿cómo van respondiendo? También, creo que te interrumpa, Milton, decía, llamado a la presencialidad, ¿no? ¿Cómo va logrando una respuesta también en la disminución de esa deserción escolar que se originó con la pandemia del COVID? Sí, efectivamente, el llamado a la presencialidad implica en este momento tener diferentes modalidades de acuerdo a la región. En la región costa, los estudiantes aún están en la modalidad presencial voluntaria. En la región sierra ya hay presencialidad en algunos cantones al 100%. Esperamos que con las acciones que se están tomando desde el gobierno nacional del presidente Guillermo Lasso, podamos nosotros dar continuidad a la educación, ya sea con la vacuna, que es una medida y un derecho que permite a los estudiantes dar esos espacios de continuidad. Solamente para terminar, viceministra, de todo el retraso que existe en el nivel educativo que ustedes han identificado, ¿en qué grupo etario de chicos es el más agudo? En grupo etario no lo especificaría, lo especificaría en nivel de aprendizaje, en los niveles elemental y el nivel medio, donde los chicos tienen que desarrollar sus competencias comunicacionales, es decir, su comprensión lectora y su pensamiento crítico. En ese momento hay que recuperarlos y por eso estamos actuando con el plan Aprender a Tiempo. Gracias, viceministra. Cintia Gain, viceministra de Educación, buenos días. Y ya nos acompaña en el estudio de Quito la economista Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Este año se han puesto como meta pues una recaudación tributaria de 15.000 millones de dólares, eso equivale a el 6% más en relación al año anterior. ¿Cómo arranca el año para ese cumplimiento de metas, considerando que tuvo enero, ya se dio inicio pues a esta recaudación de la elevación del impuesto a la renta? Economista. Buenos días con todos, Liz, muchas gracias por la bienvenida. Pues efectivamente, usted menciona, tenemos una meta para este año 2022. Es una meta que, incluyendo los efectos de la reforma tributaria de la Ley para el Desarrollo Económico, que está en vigencia desde fines de noviembre del 2021, bordearía los 15.500 millones. Sin esos efectos de la ley, pues la meta de recaudación para el año 2022 está planteada en 14.700 millones aproximadamente. ¿Cómo vamos del año? Pues empezamos con pie derecho, llamémoslo así. Las cifras de recaudación del mes de enero del año 2022 bordearon los 1.556 millones de dólares. Esos 1.556 millones de dólares representan un crecimiento del 19% respecto a enero del 2021, del 10% respecto a enero del 2020, y si comparamos con enero del 2019, el crecimiento es del 15%. Ese crecimiento viene de la mano ¿de qué? De la reactivación económica y también pues fruto de los controles de cobro y de las acciones de auditoría, de gestión tributaria, de los operativos que realizamos diariamente. Eso ha dado que tengamos un crecimiento importante en enero del 2020. Y precisamente eso, ¿no? Quizás de ese incremento que representa el 19% más en relación a enero del año pasado, ¿cuánto corresponde a esa recaudación tributaria per se y cuánto quizás a estas acciones de cobro que están ejecutando como Servicio de Rentas Internas? Bueno, Liz, realmente es una recaudación combinada fruto de esas dos variables. ¿Por qué?
Porque si bien tenemos la recaudación ordinaria, la que voluntariamente los contribuyentes vienen presentando, también está, por ejemplo, los alrededor de 70 millones recuperados en enero por acciones de cobro a través de acción coactiva, a través de medidas cautelares, retención de fondos, secuestro de vehículos y también aquellas acciones de control realizadas por la administración en las cuales en esa etapa, aún en etapa administrativa, pues hay contribuyentes que han decidido cancelar esos valores adeudados y en otras ocasiones pues los contribuyentes han decidido impugnar, como la ley les asiste. Entonces, esa combinación de, por un lado, lo voluntario y por otro lado, lo forzoso, llamémoslo así, que viene de la recuperación de valores y del control realizado en las diferentes etapas por el SRI, ha dado que esa recaudación sea importante. Ustedes pueden ver, he dado cifras de esos 1.556 millones comparando con enero de los últimos 3 años y con los últimos 3 años comparados existe crecimiento. Al menos si vemos de enero 2019 es del 15%, enero 2020 el 19%. Y esas son cifras importantes para el país, más allá de tratarse de un cumplimiento de meta de la administración. Y esos 1.556 de enero, directora, ¿a qué impuesto en su mayoría corresponden? ¿A recaudación de IVA, de impuesto a la renta? ¿Cuál es la distribución de esta recaudación? Muy oportuna su pregunta, Milton. Siempre. De esos 1.556 millones de dólares de recaudación de la administración tributaria, alrededor de 850 millones corresponden a IVA y alrededor de 470 millones corresponden al impuesto a la renta. Recordemos que los meses de mayor recaudación de impuesto a la renta son marzo y abril. Estamos previos ya a esos meses en donde las personas naturales declaran su impuesto a la renta en marzo con su vencimiento y las sociedades en abril. Serán meses en los cuales pues con mayor ímpetu se incrementará la recaudación del impuesto a la renta. Estamos preparándonos para aquello. Todos sabemos que en el mes de febrero se presenta el anexo de gastos personales, marzo la declaración de impuesto a la renta de los naturales y con ello pues el calendario tributario listo, dispuesto por la administración tributaria y los diferentes servicios para que puedan cumplir oportunamente los contribuyentes. No le pedí que nos haga acuerdo de lo que nos toca hacer, porque es bien difícil. Ya tiene el primer, digamos, arqueo, cuentas del cobro de esta nueva regla del impuesto a la renta de este año. Sí, Milton. A ver, diariamente se va generando esa recaudación. Al momento yo no le podría dar una cifra cerrada, ni conciliada, ni oficial de cuál ha sido la recaudación por retenciones, porque eso es lo que vamos a ver al finalizar el mes de febrero, aquellas retenciones realizadas por los empleadores a sus empleados con la nueva fórmula de cálculo de la Ley para el Desarrollo Económico. Eso lo veremos y con gusto los primeros días de marzo estaremos publicando y compartiendo las cifras con ustedes. Vemos un crecimiento en general de la recaudación al momento con cifras no conciliadas aún. Existe un crecimiento también de alrededor del 10% hasta el momento, pero recordemos que tenemos vencimiento hasta el día 28 de febrero y con ello pues las cifras oficiales de esta recaudación de renta, de IVA, de manera particular a su pregunta refiriéndonos a las retenciones de impuesto a la renta, pues las tendremos finalizando el mes, conciliando los primeros días de marzo. Ahora, economista, y también quería preguntarle, ¿no? En mayo del año pasado se creó la Dirección de Grandes Contribuyentes, ¿no? Acá en el país se ha calculado que hay casi 700 grandes contribuyentes entre sociedades y personas naturales. ¿Cuál ha sido quizás la respuesta que han tenido una vez creada esa dirección en ejecuciones de cobro? ¿Cómo eso de ahí se traduce en rendimiento económico también? Sí, Liz. Respecto al periodo mayo-diciembre, como usted decía, en mayo se implementó la Dirección de Grandes Contribuyentes como una dirección centralizada a escala nacional, justamente para este control permanente, oportuno de los grandes contribuyentes. Desde mayo a diciembre la recaudación de los grandes bordeó los 4.800 millones de dólares. Eso representa alrededor de 660 millones adicionales a lo recaudado en mayo-diciembre del año 2020. Precisamente el día de hoy, el miércoles 16 hasta el viernes 18, el Ecuador es sede, es anfitrión del evento internacional denominado Buenas Prácticas de las Oficinas Tributarias de Grandes Contribuyentes en América Latina. Por las circunstancias aún de pandemia, este evento se estará realizando de manera virtual, pero pues ¿cuál es el gran objetivo? ¿No? Lo hemos querido desarrollar en conjunto con el BID, con el apoyo del CIA, del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias,
no aplazarlo, sino realizarlo en estos momentos, justamente porque el objetivo es compartir esas estrategias, esas mejores prácticas de los diferentes países que cuentan con estas oficinas de grandes contribuyentes para fortalecer nuestro control. Y en los próximos meses estaremos desarrollando un evento acá en Ecuador, específicamente con los grandes. Liz, en el mes de enero, solo enero se recaudó 750 millones de grandes contribuyentes. Como usted decía, pues hay una concentración en esos alrededor de 680 grandes contribuyentes, por el 53% de la recaudación en ellos. ¿En eso también ha aportado o cuánto ha aportado la implementación de este sistema de gestión antisobornos que buscaba combatir también la corrupción, ¿no? Que causa un perjuicio obviamente al país? Sí, Liz, realmente todas las buenas prácticas que podemos implementar en la administración tributaria en la lucha contra la corrupción y contra la evasión dan sus frutos. Básicamente la norma antisoborno en la cual nos hemos certificado de manera particular lo hicimos en el proceso de cobro. Básicamente lo que busca es justamente ir cerrando filas, ir cerrando espacios para no dar cabida en ningún momento a la corrupción dentro de la administración tributaria. Y a ello se suma el Liz, usted recordará, hemos conversado en algunos espacios informando a la ciudadanía ese intercambio de información con los otros países dentro del marco de Foro Global y de la CAM. Aquel intercambio que empezó ya luego de la evaluación exitosa, empezó en septiembre, pues ahora ya estamos con comparecencias a contribuyentes de esos primeros intercambios, de ese primer análisis. ¿En qué casos, por ejemplo, economista? Estamos con algunos casos, por ejemplo, en la Dirección de Grandes Contribuyentes tenemos ya comparecencias. No puedo anticipar cuáles serán los resultados. Por supuesto, como siempre hemos dicho, respetuosos del debido proceso, se ha notificado a los contribuyentes, aquellos contribuyentes que se han detectado esas diferencias para que en el ejercicio del debido proceso pues puedan presentar sus pruebas. De no ser así, la Administración Tributaria ejecutará los procesos de control y notificará los valores correspondientes a pagar por parte de esos contribuyentes. Es una tarea grande, es una tarea día a día. Repito, hoy en este evento internacional pues se podrá compartir justamente estas experiencias para cada vez fortalecer más estas prácticas antielusivas que la debemos establecer siempre con mayor fuerza y con modernidad, por supuesto, día a día en la Administración Tributaria Ecuatoriana. Le cambio el tema, directora. Este feriado va a ser el primero que se establezca en el país este sistema de rebaja del IVA para movilizar al turismo. ¿Cómo está planificado esto? ¿Cuántos puntos son? ¿4? Son 4 puntos. O sea, el IVA vamos a pagar 8 durante el feriado en el tema turístico. Así es, Milton. Este será el primer feriado que, de acuerdo al decreto del señor presidente de la República, pues se reduce la tarifa del 12 al 8 en las actividades turísticas. Eso hay que tener muy en claro. La ley lo establece así, que sean 12 días en el año, feriados o fines de semana de manera consecutiva o no. Y el primer feriado será Carnaval, el segundo feriado será Semana Santa. ¿Qué es lo que establece la norma y el decreto? Pues que efectivamente aquellos contribuyentes que tienen esas actividades registradas como turísticas, llámese esto, los restaurantes, los hoteles, el transporte que esté vinculado a esta actividad turística, pues cobren esta tarifa reducida para fomentar el turismo. Un ejemplo básico, Milton, un hotel que tenga una tarifa de su habitación de $50. Ese hotel, pues la tarifa, si no habría la reducción, estaría generando una tarifa de alrededor de $6 de IVA. Con la reducción, pues por supuesto es mucho menor, bordea los $4. Y con ello lo que hace es bajar el costo de alguna manera que el ciudadano tendría que pagar por esa habitación y con ello pues poder dinamizar más el turismo. ¿Cuándo empieza esto y cuándo termina? ¿Qué día del feriado? ¿Viernes o sábado? La norma establece, Milton, que sean los días feriados o fines de semana. Por tal, el decreto del señor presidente menciona que será desde el día sábado hasta el día martes de Carnaval. Esos 4 días de este primer feriado serán los que involucren esa tarifa. ¿Todos están enterados ya del sector turístico? Se ha hecho unas capacitaciones, están lideradas por el ministro de Turismo con su equipo. Nosotros hemos participado también desde el lado técnico. Estamos emitiendo productos comunicacionales y, por supuesto, siempre atendiendo las inquietudes, las dudas que recibimos a través, por ejemplo, de nuestro canal telefónico o en las ventanillas. ¿Qué pasa si yo entro a un hotel el viernes y salgo el sábado? ¿Qué pago? Usted paga la tarifa del 12%. ¿Por qué? Porque usted está pagando por la habitación por pernoctar el día viernes con salida al sábado. Si usted, por ejemplo, el mismo ejemplo,
Usted entra el viernes, pero sale el lunes. La tarifa del viernes va a aplicar el 12%, pero la tarifa del sábado y el domingo aplicará la tarifa del 8% y habrá esa diferenciación en el comprobante de venta que se ha entregado a usted. O sea, es que pensaron en eso, ¿no? Si yo duermo el viernes, pago el 12, si duermo el sábado, pago el 6. Es aplicación de la ley Milton. Efectivamente, es lo que corresponde. El Servicio de Rentas Internas ha buscado la manera, efectivamente, de a través de la resolución, de las diferentes capacitaciones, implementar lo que dice la ley y el decreto. Economista, y quizás ser más detallista, ¿no? Detallar qué no más abarca, porque usted puso el ejemplo de una habitación de hotel, pero entra gastronomía, movilización dentro del país. ¿Hasta dónde se extiende esa rebaja del IVA? Sí, Liz, las actividades turísticas están normadas, están regladas en el artículo 5 de la Ley de Turismo, ahí está todo el desglose. No obstante, en líneas generales, pues lo que es alojamiento, lo que es alimentación, lo que es el transporte, por ejemplo, en el caso de las agencias de viajes, la intermediación que realizan ellos para los paquetes turísticos, todo aquello está dentro de estas actividades que tendrán la reducción del 8% de IVA y con ello, pues, la dinamización del sector. Cualquier inquietud, cualquier duda, como le decía Milton, estamos atendiendo a través de nuestro canal telefónico para la aplicación. ¿Cuánto esperan dejar de recaudar o recaudar más? Bueno, hay un sacrificio fiscal, realmente con el impacto fiscal que nosotros hemos realizado, resulta ser mínima el sacrificio frente a la actividad económica que se espera dinamizar. Eso se verá traducido, por ejemplo, en el impuesto a la renta y en la actividad en sí, no solo de la actividad turística, sino de todas las otras actividades. Cuando usted viaja a otra ciudad, Milton, no solo es el hotel, no solo es la alimentación, usted va, visita lugares, compra un par de zapatos, compra ropa, se distrae en otras actividades y todo aquello busca justamente reactivar la economía durante este feriado. Y eso estamos seguros que se verá traducido en una mayor recaudación. Claro, nos distraemos, venimos tranquilos, pagamos menos IVA, porque después, ¡pum!, el impuesto a la renta. Gracias, directora. Gracias, Milton. Un gusto haber compartido con ustedes. Buen día.